aquel entonces, nadie podía imaginar que el hijo del general Arnaldo Ochoa sería el único testigo de la conversación más reveladora entre su padre y Fidel Castro. Lo que Miguel Ochoa escuchó aquella noche de junio de 1989 en una residencia militar de La Habana cambiaría para siempre la historia de uno de los casos más polémicos de la Revolución cubana. Antes de que empiece, recuerda suscribirte y dejar tu like. Con tu apoyo, seguiremos contando las historias que el poder intentó borrar. Aquella noche selló su destino. Lo obligó a cargar con el secreto más peligroso durante 35 años, hasta que finalmente, desde el exilio, decidió romper el silencio 7 de julio de 2024. Hotel Nacional, Miami. Miguel Ochoa, hoy con 58 años, se sienta frente a las cámaras. Su rostro, marcado por décadas de silencio, refleja el peso de una historia que lo ha perseguido toda su vida. Sus manos temblorosas sostienen un sobre amarillento, un testimonio que ha guardado como un tesoro desde que escapó de Cuba. «Llamen a la prensa internacional», murmura con voz firme. «Ya no tengo miedo. Hay algo que el mundo debe saber sobre mi padre y sobre Fidel Castro. Algo que me hicieron jurar que nunca contaría». La periodista de CEN en español, Carla Mendoza, acomoda la grabadora sobre la mesa. «Miguel, ¿estás seguro? Esto podría...» «Ya no importa», la interrumpe él. «Mi padre fue fusilado hace 35 años. Fidel ya no está, y la verdad merece ser contada». Pero lo más impactante no era lo que Miguel decía, sino lo que estaba a punto de mostrar. No solo revelaría por qué su padre fue condenado a muerte, iba a presentar pruebas de una conspiración que se extendía hasta los niveles más altos del poder cubano. Evidencias de que el caso de narcotráfico fue una farsa cuidadosamente construida para eliminar a un hombre que se había convertido en una amenaza para el liderazgo de Fidel Castro. Miguel tenía apenas 23 años cuando arrestaron a su padre, el general Arnaldo Ochoa, héroe de Angola, veterano internacionalista y uno de los militares más respetados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Era junio de 1989, y Cuba estaba a punto de presenciar uno de los juicios más mediáticos y controvertidos de su historia. «El mundo conoce a mi padre como el general condenado por narcotráfico», dice Miguel, mientras abre lentamente el sobre amarillento. «Pero esa nunca fue la verdadera historia. Mi padre murió por una razón muy diferente. Y tengo las pruebas aquí». Del sobre extrae una carta escrita a mano, con una caligrafía firme y decidida, típica de un militar de carrera. En la parte superior, una fecha. 10 de junio de 1989, 3 días antes de su arresto. «Esta carta nunca debió existir», explica Miguel. «Mi padre la escribió esa noche, después de una reunión con Fidel. Me la dio para que la escondiera. Me dijo, si algo me pasa, guarda esto. Algún día sabrás cuándo usarla». Y justo en ese punto, todo cambió. Porque lo que aquella carta contenía no solo revelaba el verdadero motivo del fusilamiento del general Ochoa, sino que también desafiaba la versión oficial que Cuba y el mundo habían aceptado durante más de 3 décadas. Miguel Ochoa había crecido a la sombra de un héroe. Su padre, Arnaldo Ochoa, no era un general cualquiera. Nacido en una humilde familia campesina en Cacocum, provincia de Holguín, en 1930, Ochoa había ascendido desde las filas más bajas hasta convertirse en una auténtica leyenda militar, admirado incluso por sus enemigos. «Mi padre era diferente», recuerda Miguel con orgullo. «No venía de la élite intelectual como Fidel o el Che. Era un hombre de campo, directo, sin rodeos. Los soldados lo adoraban porque nunca olvidó de dónde venía. Arnaldo Ochoa se unió a la revolución en 1958, combatiendo en la Sierra Maestra. Tras el triunfo revolucionario, se convirtió en uno de los pilares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero fue en Angola donde su nombre se volvió leyenda. Cuando mi padre regresó de Angola en 1988, narra Miguel, lo recibieron como a un héroe. Miles de personas salieron a las calles, soldados que habían servido bajo su mando gritaban su nombre una y otra vez. «¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Ochoa!». Recuerdo la cara de Fidel durante aquella ceremonia. Continúa. Sonreía para las cámaras, pero sus ojos contaban otra historia. El general Ochoa había comandado las tropas cubanas en Angola durante la Operación Carlota, una intervención militar que cambió el rumbo de la guerra civil angolana y golpeó al régimen del apartheid sudafricano. Sus victorias no solo tenían un valor militar, sino también simbólico. Cuba, una pequeña isla del Caribe, desafiaba a potencias mundiales en tierras africanas.
Con cada condecoración que recibía mi padre, dice Miguel, crecía su popularidad entre el pueblo y los militares. Era auténtico, accesible. Cuando caminábamos juntos por La Habana, la gente lo saludaba con respeto genuino, no con el miedo que inspiraban otros líderes. Y aquí viene un detalle crucial. En diciembre de 1988, cuando Fidel Castro condecoró personalmente a Ochoa como héroe de la República de Cuba, ocurrió un instante revelador. Fidel abrazó a mi padre ante las cámaras, recuerda Miguel, pero mientras lo hacía, me miró a mí fijamente, como si me evaluara. Esa noche, en casa, le pregunté a mi padre por qué Fidel me había mirado así. Su respuesta lo marcó para siempre. Porque sabe que tú eres mi testigo, Miguel. Y en Cuba, los testigos son peligrosos. Aquella frase sería una advertencia del destino. Lo que ocurriría en los siguientes 6 meses cambiaría para siempre la historia de la familia Ochoa y revelaría las sombras que se escondían tras el liderazgo de Fidel Castro. Miguel notó cómo su padre comenzó a transformarse durante los primeros meses de 1989. El general, siempre firme y decidido, empezó a mostrarse preocupado. Miradas fugaces, conversaciones en voz baja, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Febrero de 1989. Miguel abre una página del diario de su padre y lee en voz baja. Hoy Raúl me preguntó sobre mis reuniones con el diplomático soviético. No debería saber de esas reuniones, alguien me vigila. Ochoa había regresado de Angola con una mentalidad distinta. La experiencia africana, la exposición a otras realidades y, sobre todo, la distancia de La Habana, le habían dado una visión más crítica sobre el rumbo de la revolución, mientras la Unión Soviética de Gorbachov impulsaba la perestroika. Cuba se aferraba al inmovilismo, y ese contraste sería el principio de su caída. Mi padre admiraba a Fidel, explica Miguel, pero también creía que Cuba necesitaba cambiar. No podíamos seguir siendo una isla aislada en un mundo que se transformaba. Aquellas ideas, que compartió solo con algunos amigos de confianza dentro del ejército, serían su sentencia. Lo que no sabía era que esas conversaciones llegaban directamente a los oídos de Fidel 8 de mayo de 1989. Eran las 11 de la noche cuando el teléfono sonó en casa. Mi padre contestó. Habló menos de un minuto. Luego, en silencio, se vistió con su uniforme completo. ¿A dónde vas, papá?, pregunté. El comandante quiere verme. A esta hora, solo. Por primera vez, recuerda Miguel, vio miedo en los ojos de su padre. Antes de salir, le dijo con voz baja, si no regreso antes del amanecer, busca en el tercer cajón de mi escritorio. Hay un sobre, sácalo de Cuba, como puedas. Miguel pasó toda la noche sin dormir. A las 4:37 de la madrugada, escuchó la puerta abrirse. Su padre entró con el rostro pálido, exhausto, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó en la sala sin decir palabra. Luego pidió un vaso de ron, algo que casi nunca hacía. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel con ansiedad. Fidel sabe. Fue todo lo que respondió el general antes de beber un trago. Pasaron largos minutos en silencio. Finalmente, Ochoa habló. Me llamó para advertirme. Dice que tiene informes de que estoy conspirando con los soviéticos para aplicar reformas en Cuba. Me preguntó si quiero ser el Gorbachov cubano. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Miguel, sintiendo que aquella respuesta podía sellar el destino de su padre. Le dije la verdad, contestó el general con una serenidad inquietante, que creo que Cuba debe adaptarse o morirá, que nuestro pueblo merece más libertades, que hemos luchado demasiado para terminar aislados del mundo. Miguel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Entonces su padre lo miró fijamente y le repitió las palabras de Fidel. Exactamente, Arnaldo. Hay 2 formas de salir del poder revolucionario, con honor o con vergüenza, tú decides cuál prefieres. Aquel encuentro marcó el inicio del fin. Miguel comprendió en ese instante que su padre no era ingenuo. Sabía perfectamente lo que aquella advertencia significaba. En Cuba los desafíos al liderazgo supremo no quedaban impunes. Durante las semanas siguientes, narra Miguel, mi padre actuó con una calma extraña, casi resignada. Ordenaba documentos, quemaba papeles, hablaba conmigo de temas que jamás había mencionado. 9 de junio de 1989. El general Arnaldo Ochoa recibió una llamada de un viejo compañero de Angola, el general Antonio de la Guardia. Le pedía reunirse con urgencia. Ochoa aceptó, pero antes de salir, hizo algo inesperado. Me pidió que lo acompañara a su despacho.
recuerda Miguel. Y ahí comenzó el último capítulo de su vida. Cerró la puerta de su despacho y en silencio sacó una hoja con membrete militar. Durante 2 horas escribió lo que sería su último testimonio, una carta dirigida al pueblo cubano que jamás debía caer en manos del régimen. Miguel sostiene la carta frente a las cámaras, con los ojos humedecidos. Esta es la prueba definitiva, dice con voz contenida, de que mi padre fue eliminado por razones políticas, no por narcotráfico. La carta comenzaba con una frase estremecedora. A quien corresponda. Si esta carta sale a la luz, significa que ya no estoy vivo. Escribo estas líneas como el último testimonio de un soldado que ha servido fielmente a la revolución, pero que no puede seguir callando ante el rumbo que toma nuestro país. En esas páginas, Arnaldo Ochoa exponía sus preocupaciones, el creciente aislamiento de Cuba, la negativa del liderazgo a adoptar las reformas que ya transformaban el bloque socialista y la concentración absoluta del poder en manos de Fidel Castro y su círculo más íntimo. Mi padre escribió sobre conversaciones que tuvo con oficiales soviéticos en Angola. Explica Miguel. Ellos le hablaron de la perestroika, de las reformas económicas, de la apertura. Mi padre regresó convencido de que Cuba necesitaba seguir ese mismo camino. Empezó a discutirlo con otros generales. Y ese fue su verdadero crimen. La parte más impactante de la carta describía una conversación privada entre Ochoa y Fidel Castro meses antes del arresto. En ella, Ochoa expresó su preocupación por el deterioro económico de Cuba y sugirió adoptar un modelo similar al de China. Apertura controlada, pero sin abandonar los ideales revolucionarios. Según la carta, Fidel reaccionó con furia. En Cuba solo hay espacio para una visión, y esa visión es la mía. Al terminar de escribir, recuerda Miguel, su padre dobló cuidadosamente la carta, la colocó en un sobre y se la entregó. Esto nunca debe ser encontrado mientras yo viva, le dijo. Si algo me ocurre, espera el momento adecuado. No te apresures. La verdad siempre encuentra su camino. Pero la verdad estaba a punto de ser silenciada. La mañana siguiente, 10 de junio de 1989, el general Ochoa se reunió con varios oficiales. No sabía que aquel encuentro estaba siendo vigilado por agentes de la seguridad del Estado. 4 días después, 14 de junio, un grupo armado irrumpió en su casa. «General Ochoa, queda usted detenido por actividades contrarrevolucionarias», gritaron mientras lo esposaban frente a su familia. Aquel fue solo el principio del horror. El arresto dio paso a un proceso implacable, diseñado no solo para eliminarlo, sino también para destruir su legado. 25 de junio de 1989. Comienza el juicio del general Arnaldo Ochoa. Cuba entera queda paralizada. Por primera vez, la televisión estatal transmite en directo un proceso judicial. Millones de cubanos, acostumbrados a ver a Ochoa como un héroe de guerra, lo observan ahora en el banquillo de los acusados. Fue un espectáculo macabro, recuerda Miguel con dolor. Lo transmitieron completo, pero todo estaba orquestado. Cada testimonio, cada confesión, cada palabra había sido cuidadosamente planificada. La acusación oficial sorprendió incluso a sus más cercanos. Corrupción, abuso de autoridad, uso indebido de recursos económicos y, lo más grave, participación en operaciones de narcotráfico. Así comenzó uno de los juicios más sombríos de la historia de la Revolución cubana. Nada se dijo sobre disidencia política, ni sobre cuestionamientos al liderazgo de Fidel, ni mucho menos sobre reformas económicas. Todo aquello había desaparecido del relato oficial. Vi la primera sesión del juicio en casa, junto a mi madre, recuerda Miguel. Ella lloraba en silencio, yo estaba en shock. El hombre que aparecía en la pantalla, demacrado, con ojeras profundas y el semblante apagado, apenas se parecía al general Arnaldo Ochoa que él conocía. Fuerte, sereno, inquebrantable. Pero lo que más lo estremeció fue verlo admitir su culpabilidad. El general Ochoa, aquel símbolo de coraje y franqueza, asentía mecánicamente ante cada acusación. Esa misma noche, Miguel recibió una visita inesperada. Un antiguo compañero de su padre lo llevó aparte y le susurró: «Tu padre está protegiendo a la familia. Le advirtieron que si coopera, ustedes estarán a salvo. Si se resiste, todos caerán con él». Durante el juicio, Ochoa nunca miró directamente a las cámaras. Mantenía la mirada baja, resignada, excepto en un momento. Cuando declaró que asumía toda la responsabilidad, levantó brevemente los ojos y dijo: «Lo hago por mis propias convicciones». Para el público fue una confesión. Para Miguel era un mensaje cifrado.
Mi padre nos estaba diciendo que mantenía sus convicciones intactas, explica, que aceptaba el papel que le habían impuesto en aquella farsa, para protegernos. El juicio duró apenas 2 semanas. El 7 de julio de 1989, un tribunal militar dictó sentencia, pena de muerte para Arnaldo Ochoa y 3 oficiales más. La noticia sacudió a Cuba y al mundo. ¿Cómo podía el héroe de Angola, el general más condecorado de la revolución, terminar frente a un pelotón de fusilamiento? La noche anterior a la ejecución, a la familia Ochoa se le permitió una última visita. Miguel, su madre y sus hermanas acudieron a la prisión militar. Mi padre estaba sereno, recuerda Miguel, con voz entrecortada. Nos abrazó a cada uno. Cuando llegó mi turno, me susurró al oído. La carta. Miguel, algún día sabrás cuándo usarla. No olvides nunca que morí por mis ideas, no por los cargos que me impusieron. A las 4:30 de la madrugada del 13 de julio de 1989, el general Arnaldo Ochoa Sánchez fue fusilado. La noticia apareció de forma escueta en el Granma, el periódico oficial del Partido Comunista. No hubo honores militares, no hubo reconocimiento a sus décadas de servicio, no hubo mención a sus medallas en Angola. El héroe había sido borrado de la historia. La madrugada del 13 de julio cambió para siempre la vida de la familia Ochoa y marcó el comienzo de uno de los silencios más prolongados de la Revolución cubana. Esta historia muestra cómo la verdad puede permanecer oculta durante décadas, mientras las versiones oficiales construyen realidades a su medida. ¿Cuántas historias como esta siguen enterradas en la memoria de nuestros pueblos? Si te ha impactado este relato, sigue este canal. Aquí revelamos los secretos más oscuros de la historia latinoamericana, los que pocos se atreven a contar. Tu apoyo nos permite seguir investigando y rescatando las voces que el poder intentó silenciar para siempre. Mientras Arnaldo Ochoa enfrentaba el pelotón de fusilamiento en la cabaña, Miguel y su madre recibieron una visita inesperada. Eran las 5 de la mañana. 3 hombres vestidos de civil entraron sin tocar, recuerda Miguel con voz temblorosa. Uno de ellos, el que parecía el líder, puso un papel sobre la mesa y dijo fríamente: «Tienen 72 horas para abandonar esta casa. Ya no pertenece a la familia Ochoa». La confiscación de sus bienes fue solo el comienzo de una persecución implacable. Miguel, que estudiaba medicina en la Universidad de La Habana, fue expulsado al día siguiente. Su madre, profesora de literatura, perdió su trabajo sin explicación. En cuestión de horas, la familia del que una vez fue uno de los militares más respetados de Cuba se convirtió en una familia proscrita. Recuerdo caminar por las calles, cuenta Miguel, y ver cómo antiguos amigos cruzaban a la acera de enfrente para evitarme. El miedo al contagio social era real. Nadie quería ser asociado con la familia de un traidor, pero lo peor estaba por venir. 2 semanas después del fusilamiento, Miguel fue citado a las oficinas de la Seguridad del Estado. Un oficial de alto rango lo recibió con una frialdad calculada. Me mostró un expediente con mi nombre, relata Miguel. Dijo que, como hijo de un traidor, mi futuro en Cuba estaba sellado. Nunca podría estudiar, nunca tendría un trabajo digno, y siempre estaría vigilado. Luego me ofreció una salida con una condición perversa. Podía abandonar el país, pero solo si firmaba un documento donde renunciaba públicamente a su padre, reconociendo sus supuestos crímenes y condenando su memoria. Me negué, dice Miguel con orgullo. Les dije que podían quitarme todo, menos mi dignidad y el amor por mi padre. El oficial lo miró con desdén. «Eres igual de terco que él», le dijo. «Ya veremos cuánto aguantas». A partir de ese momento, la vida se volvió insoportable. Vigilancia constante, amenazas veladas, la imposibilidad de conseguir alimentos en medio de una Cuba asfixiada por la escasez. La madre de Miguel enfermó de cáncer, pero en los hospitales le negaron el tratamiento adecuado. En diciembre de 1989, mi madre me llamó a su habitación, recuerda Miguel conteniendo las lágrimas. Estaba muy débil. Me tomó la mano y me dijo: «Tienes que irte, hijo. Tu padre no murió para que tú también te destruyas. Vete, llévate la carta, mantén viva la verdad». Aquella fue la última vez que la vio con vida. Febrero de 1990. El estrecho de la Florida, 90 millas de agua y desesperación, se convirtió en su última frontera. Después de meses de planificación, Miguel consiguió un lugar en una balsa improvisada, construida con neumáticos y madera. «Salimos de noche desde una playa en las afueras de Cojímar», narra Miguel. «Éramos 7 personas.
7 almas desesperadas que preferían enfrentar el mar antes que seguir viviendo bajo el miedo. Llevaba muy pocas cosas, algo de ropa, una foto de mi familia, y lo más valioso, la carta de mi padre, sellada en una bolsa impermeable atada a mi cintura. La travesía fue brutal. 30 horas a la deriva, sin agua potable, bajo un sol implacable durante el día y un frío cortante por la noche. 2 de los balseros no sobrevivieron. El quinto día, cuando ya no quedaba esperanza, un barco pesquero estadounidense los rescató. Cuando llegué a Miami, cuenta Miguel, me recibieron como a tantos otros cubanos que huían del régimen, un refugiado más, un número en las estadísticas del exilio. Nadie sabía quién era yo realmente, y yo quería mantenerlo así. Adoptó el apellido materno, Rodríguez, para ocultar su identidad y evitar la asociación inmediata con su padre. Comenzó desde cero. Trabajos precarios, noches enteras estudiando inglés, días de soledad y silencio, pero siempre, siempre guardando la carta de su padre como su único vínculo con la verdad. En 1994, Miguel conoció a otros exiliados que habían sido cercanos a Arnaldo Ochoa. Formamos un pequeño grupo que se reunía en privado. Explica. Compartíamos recuerdos, manteníamos viva su memoria, pero jamás mencioné la carta, era demasiado peligrosa. Incluso en Miami, los tentáculos del régimen cubano estaban en todas partes. Con el paso de los años, Miguel comenzó a reconstruir el rompecabezas. A medida que accedía a más información, comprendía la magnitud de la conspiración, testimonios de exoficiales cubanos que habían desertado, informes desclasificados de la CIA, investigaciones de periodistas independientes. Todo apuntaba a una conclusión irrefutable. El juicio contra Arnaldo Ochoa fue una farsa cuidadosamente planificada. En 1999 logró hablar con el coronel Ramón Cuéllar, quien había servido bajo las órdenes de su padre en Angola. Se había exiliado recientemente en España, relata Miguel. Me contó que, meses antes del arresto de mi padre, Fidel Castro convocó una reunión secreta con su círculo más estrecho. En esa reunión dijo explícitamente: Ochoa se ha convertido en un problema. Necesitamos una solución definitiva. Según Cuéllar, la operación contra Ochoa tenía incluso un nombre clave: Purgón Necesario. Un grupo selecto de oficiales de contrainteligencia recibió la misión de vigilar cada movimiento del general y de fabricar pruebas que lo incriminaran. Lo más cruel, afirma Miguel, es que muchas de las personas que testificaron contra mi padre fueron colocadas intencionalmente en su entorno. Agentes infiltrados, hombres de confianza que en realidad trabajaban para la seguridad del Estado. Incluso Antonio de la Guardia, señalado como su cómplice en el supuesto narcotráfico, trabajaba para la inteligencia cubana, siguiendo instrucciones directas de Raúl Castro. Pero lo que Miguel descubriría después superaría todo lo imaginable. La conspiración contra Arnaldo Ochoa era solo la punta del iceberg. Durante los años 2000, mientras Cuba atravesaba la transición del poder de Fidel a Raúl Castro, Miguel Ochoa siguió su investigación en silencio, decidido a desenterrar la verdad que su padre había predicho décadas atrás. Trabajaba como profesor de historia en una pequeña universidad de Florida. Ese puesto le dio acceso a archivos y recursos académicos a los que un ciudadano común jamás podría acercarse. El año 2003 fue crucial, recuerda Miguel. Logré contactar con Nikolai Leonov, un exgeneral de la KGB que había sido enlace directo entre la Unión Soviética y Cuba durante décadas. Estaba retirado, viviendo en Moscú, pero aceptó hablar conmigo por teléfono. Aquella conversación confirmó las sospechas más oscuras. Según Leonov, Arnaldo Ochoa no cayó por corrupción ni por narcotráfico, sino por sus contactos con oficiales soviéticos que promovían las reformas de la perestroika. Tu padre cometió un error, me dijo Leonov. Creyó que Cuba podía seguir el mismo camino de transformaciones que impulsaba Gorbachov. Pero Fidel no era Gorbachov. Para él, cualquier reforma significaba perder el control. Y tu padre, con su prestigio y su liderazgo, podía encabezar ese cambio. Eso lo convertía en una amenaza existencial. Aquel testimonio cambió todo. Pero lo más estremecedor llegó 5 años después, 2008. Miguel tuvo acceso a un documento clasificado, el informe médico del fusilamiento de su padre, filtrado por un exfuncionario del Ministerio del Interior cubano. El informe revelaba algo perturbador, dice Miguel con voz temblorosa. Mi padre se negó a que le vendaran los ojos frente al pelotón. Quiso mirar directamente a sus ejecutores. Su última frase, no registrada oficialmente, fue: digan la verdad, algún día.
Ese algún día se convertiría en el propósito de la vida de Miguel. 2014. Con la apertura parcial entre Cuba y Estados Unidos durante la administración Obama, Miguel consideró por primera vez hacer pública la carta de su padre, pero el riesgo era demasiado alto. Tenía familia en Cuba, explica, primos, sobrinos. Si hablaba, ellos pagarían el precio. Además, la carta por sí sola no bastaba. Necesitaba pruebas sólidas, testimonios, documentos que confirmaran su autenticidad. No quería que la desestimaran como una falsificación. Lo que Miguel no sabía era que otros seguían el mismo rastro. Periodistas, historiadores y exoficiales cubanos exiliados comenzaban también a cuestionar la versión oficial del caso Ochoa. Poco a poco, se formaba un consenso entre investigadores y expertos. El general Arnaldo Ochoa había sido víctima de una purga política disfrazada de juicio militar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar a punto de descubrir una verdad capaz de cambiarlo todo? Sigue este canal. Aquí desenterramos las historias que desafían las versiones oficiales y revelan lo que el poder quiso mantener oculto. Tu apoyo nos permite seguir investigando casos como el del general Ochoa, donde la verdad lleva más de 3 décadas sepultada bajo capas de propaganda y miedo, porque cuando Miguel Ochoa decidió finalmente hacer pública la carta de su padre, no fue un acto impulsivo, fue el desenlace de una vida entera dedicada a esperar el momento perfecto, cuando la verdad pudiera resonar con la fuerza de la historia misma. Ese momento llegó con la muerte de Fidel Castro en 2016 y más tarde con la salida del poder de Raúl Castro en 2021. Con los hermanos Castro fuera de la escena, explica Miguel, sentí que era el momento. La nueva generación de cubanos tiene derecho a conocer su historia real, no la versión manipulada que les han contado durante décadas. El 7 de julio de 2024, exactamente 35 años después de la sentencia contra su padre, Miguel convocó a una rueda de prensa que marcaría un antes y un después en la historia reciente de Cuba. Periodistas de todo el mundo se reunieron en el Hotel Nacional de Miami para presenciar lo que él había anunciado como la revelación definitiva del caso Ochoa. Les voy a leer la carta que mi padre escribió 3 días antes de su arresto, declaró con voz firme pero cargada de emoción. Una carta que ha permanecido oculta durante 35 años. Frente a un silencio absoluto, Miguel comenzó a leer aquel documento histórico, a quien pueda interesar. Si estas palabras llegan a ser leídas algún día, significará que mis sospechas eran correctas y que ya no estoy entre los vivos. Escribo este testimonio como mi última voluntad, no para justificarme, sino para dejar constancia de la verdad. Miguel hacía pausas, respirando profundo, como si cada línea le pesara en el alma. Después de más de 30 años sirviendo a la revolución, desde las montañas de la Sierra Maestra hasta las selvas de Angola, me encuentro en la posición más difícil de mi vida. He visto señales claras de que mi lealtad está siendo cuestionada. No porque haya traicionado a Cuba, sino porque he expresado mis preocupaciones sobre el rumbo que toma nuestro país. En mis años en Angola y Etiopía, observé cómo nuestro principal aliado, la Unión Soviética, iniciaba un proceso de apertura y reforma bajo el liderazgo de Gorbachov. Al regresar a Cuba, compartí con algunos compañeros mi convicción de que debíamos adaptarnos a los nuevos tiempos, no abandonar el socialismo, sino reformarlo, hacerlo más eficiente, más humano y más acorde con las aspiraciones de nuestro pueblo. Estas opiniones, expresadas en círculos que creía de confianza, llegaron a oídos de Fidel. El 8 de mayo fui convocado a una reunión privada. Me acusó de querer implementar la perestroika en Cuba, de ser un agente de influencia soviética. Cuando le dije que solo buscaba lo mejor para nuestro país, respondió con frialdad. En Cuba solo hay espacio para una visión, y esa es la mía. Sé lo que viene ahora. He visto este patrón antes: la acusación, el juicio público, la humillación, la eliminación física o política. Conozco demasiado bien el sistema que ayudé a construir. No me arrepiento de mi vida como revolucionario. Creí y sigo creyendo en una Cuba soberana, justa e independiente, pero me niego a aceptar que el precio de esa soberanía sea el silencio absoluto, la obediencia ciega y la eliminación de toda voz discrepante. Si me arrestan, sé que las acusaciones no serán políticas, inventarán algo más deshonroso: corrupción, traición, quizás incluso narcotráfico, algo que no solo destruya mi vida, sino también mi legado. Cuando Miguel terminó de leer, el silencio en la sala era total.
Las palabras de su padre, escritas 35 años atrás, resonaban como una confesión, una advertencia y una condena al sistema que lo había devorado. A mi familia, especialmente a mi hijo Miguel, mantengan la cabeza en alto. No importa lo que digan de mí, ustedes conocen al hombre real detrás del uniforme. A mis compañeros de armas, recuerden que la lealtad a la patria no es lo mismo que la lealtad ciega a un hombre, que la historia juzgue mis actos. No por lo que dirán mis acusadores, sino por los principios que defendí hasta el final. Muero como viví, como un soldado cubano, con honor, con dignidad y con la convicción de que algún día Cuba encontrará su camino hacia la libertad verdadera, esa que no teme a las ideas diferentes. General Arnaldo Ochoa Sánchez, La Habana, 10 de junio de 1989. Cuando Miguel terminó de leer, el silencio fue absoluto. Por unos segundos nadie se movió. Luego, una tormenta de flashes y preguntas inundó la sala. Después de 35 años en las sombras, la carta del general Ochoa finalmente veía la luz. Ese instante cambió la historia. Ya no era solo el testimonio del hijo de un condenado, sino la voz del propio Arnaldo Ochoa, emergiendo desde el pasado para desafiar la versión oficial de su caída. La publicación de la carta provocó un terremoto político y mediático. En cuestión de horas, la noticia recorrió el mundo. Historiadores, políticos y expertos en asuntos cubanos debatían su autenticidad y, sobre todo, sus implicaciones. La reacción del gobierno cubano fue inmediata y predecible. Al principio, silencio absoluto, cuenta Miguel. Luego, un breve comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la carta como una falsificación burda y a mí como un agente de la CIA. Pero hubo algo que llamó la atención. Nunca negaron el contenido de la carta. Y lo más sorprendente ocurrió dentro de la propia isla. A pesar de los controles de Internet y la férrea censura, la carta comenzó a circular clandestinamente. A través de memorias USB, redes sociales y transmisiones de Radio Martí, miles de cubanos, especialmente jóvenes, leyeron por primera vez una versión distinta del caso Ochoa. Por primera vez en décadas, la historia oficial empezaba a resquebrajarse. En septiembre de 2024, Miguel recibió un mensaje encriptado. Era de un teniente coronel retirado del ejército cubano. Explica, había servido bajo las órdenes de mi padre en Angola. Me escribió para confirmarme que él fue testigo de conversaciones entre mi padre y oficiales soviéticos sobre la necesidad de reformas en Cuba. También me dijo algo más, que muchos altos mandos sabían la verdad sobre el caso Ochoa, pero nadie se atrevía a hablar. 3 meses después, en octubre de 2024, ocurrió lo impensable. Un grupo de historiadores y académicos cubanos, algunos incluso vinculados a instituciones oficiales, publicó un artículo solicitando una revisión histórica del caso Ochoa. Era la primera vez, desde dentro del sistema, que voces cubanas desafiaban abiertamente la versión impuesta por el régimen. Lo más gratificante, dice Miguel con emoción contenida, ha sido recibir mensajes de jóvenes cubanos que me escriben diciendo: gracias por mostrarnos esta parte de nuestra historia, nos estaban robando el pasado, y sin pasado no hay futuro. El impacto de la revelación se extendió rápidamente entre la diáspora cubana. Exiliados que durante décadas habían aceptado la versión oficial sobre Ochoa, comenzaron a reconsiderar su visión. El general, aquel hombre señalado como corrupto y narcotraficante, empezaba ahora a ser visto bajo una nueva luz, la de un reformista silenciado. Mi padre no era perfecto, reflexiona Miguel. Era un hombre de su tiempo con virtudes y defectos, pero no era lo que dijeron que era. No traicionó a Cuba. Tal vez su único crimen fue amar demasiado a su país, lo suficiente como para querer cambiarlo. En noviembre de 2024, el Museo de la Diáspora Cubana en Miami inauguró una exposición titulada El caso Ochoa, Revisión Histórica. Entre los objetos exhibidos estaba la carta original de Arnaldo Ochoa, donada por Miguel, junto con fotografías, documentos y testimonios que reconstruían su vida y su caída. Este es solo el primer paso, concluye Miguel. La historia de mi padre es solo una entre muchas. Cuba necesita enfrentar su pasado con honestidad si quiere construir un futuro mejor. No busco venganza ni revancha, solo busco la verdad. Porque como escribió mi padre en su carta, sin verdad no hay libertad. 35 años después de su ejecución, el general Arnaldo Ochoa Sánchez comienza a recuperar su voz.
Su historia nos recuerda que detrás de cada versión oficial puede esconderse una verdad enterrada, esperando el valor de alguien dispuesto a sacarla a la luz. Y tú que has llegado hasta aquí, ya conoces la historia completa, la historia de un general que soñó con una Cuba diferente, la historia de un hijo que guardó el secreto más peligroso durante 35 años, la historia de cómo el poder puede reescribir los hechos, pero nunca podrá silenciar la verdad para siempre. ¿Cuántas otras verdades seguirán ocultas esperando el momento de ser descubiertas? ¿Cuántas cartas, testimonios o voces calladas resisten el paso del tiempo y la censura? Esta es solo una de las miles de historias que permanecen en las sombras de nuestra América Latina, historias que merecen ser contadas, recordadas y comprendidas. Si esta historia te ha impactado, déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a seguir creciendo, investigando y trayendo a la luz los secretos que muchos prefieren mantener ocultos. Suscríbete a Cuba Prohibida y acompáñanos en este viaje para rescatar las verdades perdidas de nuestra historia.